Voy a presentar hoy en esta sesión todo lo que es One API para plataformas que no son de Intel. Y eso es un poco extraño, ¿no? Porque yo también ahora trabajo para Codeplay y para Intel, pero lo que queremos convertir es One API en un estándar que sirva para muchas plataformas y que no solo sea para plataformas de Intel. ¿Vale? Entonces voy a hablar un poco de eso. Voy a hablar de muchas cosas un poco rápido y la idea es que si podemos al final hacer preguntas, pues consigamos algunas aclaraciones, porque hay bastantes distintas cosas que estaría bien que pudiéramos cubrir. ¿Vale? Así que voy a comenzar. ¿Quién soy yo? Pues yo soy Román, yo soy el CTO de Codeplay Software, una empresa que está en Edimburgo, en Escocia. Yo estudié en la Universidad de La Laguna, acabé mi tesis en 2012, pero también he estado recorriendo España, haciendo proyectos de investigación, he trabajado en Castellón, en Barcelona, y estuve un tiempo también trabajando en el Edinburgh Parallel Computing Center, en temas de exascale computing y porting de aplicaciones y todo eso. Y en 2013 me uní a Codeplay como ingeniero de I+D y he estado trabajando desde entonces en compiladores, en runtimes y luego he estado más bien centrándome en lo que es SQL hoy en día. Es decir, he llevado la implementación de Compute CPP y ahora, más recientemente, hice también el de backend de CUDA y el de AMD para DPC Plus. Y desde 2020 pues soy el CTO de Codeplay, así que llevo toda la área de ingeniería en la empresa y todas las relaciones con Intel que tenemos. Codeplay es una empresa que está en Edimburgo, como comenté antes, en Escocia. Hay en torno a unas 90 personas hoy en día. Y el verano pasado, Intel nos compró en 2022 y desde entonces somos una empresa que sigue siendo independiente, una subsidiaria, pero algunos como yo y el CEO somos también empleados de Intel y estamos encargados de que la visión y los planes del One API pues se mantengan relativamente independientes de lo que intenta hacer el hardware de Intel, ¿no? Como empresa nosotros trabajamos con muchos clientes, que trabajamos con otras empresas que muchas son competidoras de Intel, pero lo que hacemos es implementar cosas como SQL, OpenCL o muchas otras cosas. Y también lo que más hemos hecho últimamente es trabajar con los National Labs en Estados Unidos para implementarles el DPC Plus y el One API en Frontier, en Aurora, en Perlmutter, en todas estas máquinas que están intentando buscar la forma de pasarse el código de unas a otras. Y a lo mejor hablo un poquito después de esa parte, ¿vale? La principal cosa que hacemos hoy en día es One API, es lo que es definir el estándar, definir los planes, las especificaciones y asegurarnos de que sea una cosa que se puede implementar en varias arquitecturas. Entonces, voy a empezar a hablar un poco del One API Forum para ponerlo un poco en contexto de dónde viene esto de que Intel está haciendo cosas para otras plataformas. Luego me centraré un poco más en lo que es lo que hacemos nosotros principalmente, que es los backends de NVIDIA y AMD. Y luego al final comentaré un poco de migración de código de CUDA a SQL en CUDA, pero tampoco voy a entrar en mucho detalle porque sé que tiene algunas sesiones por la tarde, las que se harán en mucho más detalle, ¿vale? ¿Qué es el One API Community Forum? Bueno, el One API es una iniciativa de Intel que lleva varios años, varios años en marcha para colocar todo lo que son las aplicaciones, las librerías, los compiladores bajo una única set de especificaciones y que sea un poco más neutral, ¿no? Y poder alcanzar a más usuarios. Entonces, lo que se ha formado ahora, o se está formando, es el One API Community Forum, en el que una serie de expertos de hardware y de software de distintas empresas, incluido Intel, por supuesto, se dedica a definir los estándares para lo que serían los aceleradores, principalmente GPUs, pero bueno, también que se cubren otras cosas como CPUs
o FPGAs, ¿no? Entonces, el One API Community Forum define una serie de working groups para distintas áreas. Hay un área de lenguajes que llevo yo, hay un área de hardware enablement que lleva un compañero mío, y en esos foros pues se discuten pues qué se puede añadir a las especificaciones, qué faltan las librerías cómo podemos en general mejorar el One API para los usuarios y para los vendedores, ¿no? Y entonces ese feedback que recogemos se pasa a los estándares principales como el de SQL, el de C++ o, o cualquier otro para intentar definir cómo va a ser las interfaces, los lenguajes de programación y las librerías para los aceleradores en los próximos años. Entonces, esto beneficia a los desarrolladores de software porque en vez de estar obligados a usar cosas de un único vendedor, como por ejemplo puede ser CUDA, ahora puedes utilizar una interfaz que soporta, además de hardware de NVIDIA o de AMD o de Intel, soporta cualquier otro vendedor que pueda proveer un acelerador de hardware, ¿no? Y de esa manera el software que escribes cuando utilizas OneAPI o cualquier cosa que esté dentro de la umbrella de OneAPI está a prueba de futuro, ¿no? Porque cuando salga la siguiente generación de hardware tienes la garantía de que vas a poder seguir utilizando tu código. Y luego para los mismos la misma gente que diseña hardware, esto les permite seguir el estándar para saber lo que tienen que implementar en su hardware, y cuando traen una nueva versión de su plataforma hardware, entonces pueden utilizar el ecosistema existente. Entonces beneficia a todos. Y en este caso, todos los estándares en los que trabaja el One API Community Forum son gratuitos y se basan en sí mismos en otros estándares que también son gratuitos. Y es importante no confundir. Estamos hablando de estándares y no de implementaciones. Hay algunas implementaciones que son open source y otras que no, pero las interfaces y la promesa de que otras personas lo pueden implementar es lo que lleva el Community Forum. En términos de las librerías y los estándares más relevantes a día de hoy, pues obviamente que probablemente más conozcan sea el DPC++, que es el compilador de SQL y de C++, y que implementa el estándar de SQL, y que la especificación que define la interfaz es la de Cronos, ¿no? El grupo de Cronos de SQL. Y el One API Community Forum provee de feedback al estándar de SQL para ir evolucionando, ¿no? Ahora mismo estamos en la versión SQL 2020 y se está trabajando en la siguiente versión. La implementación de Compute Runtime es lo que te permite utilizar las GPUs de Intel. Entonces la especificación es la que se llama Level 0, que ambos la habrán escuchado, y es lo que se usa, por ejemplo, para ejecutar SQL o OpenMP en las GPUs de Intel. Y luego hay otras librerías, como por ejemplo el OneDPL, que implementa el ISO C++, el OneAPI, el Mathkernel Library, que tiene todas las interfaces de BLAS, del LAPACK y todas estas librerías, o FFT, que hay una especificación que es la de OneNKL. Y luego, finalmente, luego otra que también es bastante importante es la implementación de OneDNN, que también hay una especificación que tiene el mismo nombre, que es OneDNN, pero está intentando definir una interfaz para programar redes neuronales y utilizar el hardware de Intel o de otros vendedores, ¿vale? Y hay más que están en marcha, pero poco a poco el One API Community Forum es una cosa que está ahora empezando, y según vaya pasando el tiempo, pues habrá más estándares, más personas, más compañías involucradas, y tendremos pues más que comentar en esto, ¿no? En concreto, de lo que más hablaré hoy será el DPC++, que es el compilador de SQL o de C++ de Intel. Es una alternativa basada en estándares abiertos a lenguajes propietarios. En concreto, es una alternativa a NVIDIA CUDA, y es, digamos, lo que está en el centro de la especificación de OneAPI. Entonces DPC++ implementa SQL 2020, que es el estándar, y luego hay alguna serie de extensiones que están destinadas pues, para el rendimiento de hardware de Intel o de FPGA, o algunas extensiones que hemos desarrollado nosotros para hardware de NVIDIA o de AMD, de tal forma que siempre puedas
maximizar el rendimiento de las plataformas. Y la idea es que la mayoría de las extensiones, si son realmente útiles, perdón, si son realmente útiles, pues acabarán formando parte de la siguiente versión del estándar, que será el 2021, el 2023, 2024 o cuando quiera que salga, ¿no? En general, lo que está en open source está pensado con un esfuerzo para que poco a poco vayamos, digamos, subiendo todo este código al compilador open source del LLVM para que siempre esté disponible, ¿no? Lo que sería la versión open source, no la versión que luego Intel distribuye basada en el OneAPI Toolkit y de la que comentaré un poco más adelante, ¿no? SQL en sí mismo es el estándar, ¿no?, que está detrás de todas estas implementaciones que hemos hablado. Hay varias implementaciones del estándar. Acabo de hablar de DPC++, que soporta CPUs y plataformas de Intel, y con el trabajo que hemos hecho nosotros soporta GPUs de NVIDIA. CodePlay tiene un compilador también que se llama ComputeCVP, que se está centrando más bien en plataformas empotradas como la Automotive o ARM o este tipo de cosas. Hay una implementación que se llama Tricycle, que funciona con OpenMP y OpenCL, y hay otra implementación que antes se llamaba Hipcycle, pero hoy en día se llama OpenSQL, y que es una implementación completamente open source de SQL y que funciona en plataformas de AMD y de NVIDIA también. O sea, que son cosas que son todas distintas implementaciones del estándar. Obviamente, la implementación que más completa está para plataformas de Intel y para plataformas de NVIDIA a día de hoy es la de DPC++, y hablaré un poco más en detalle eh, sobre esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que OneAPI funcione con NVIDIA y AMD GPUs? Pues si tenemos un código en SQL y nos descargamos el OneAPI Based Toolkit de Intel, o lo conseguimos a través de los distribuidores, hay unos plugins que puedes descargar desde la página developer.codeplay.com que te permiten habilitar el soporte de NVIDIA o el soporte de AMD, o los dos, ¿no? Puedes tener las dos cosas funcionando. Y lo único que hay que hacer es descargar el plugin, seguir las instrucciones y simplemente pues ya funciona en GPUs de NVIDIA y de Intel sin problema, ¿vale? Entonces, nosotros en concreto, CodePlay lleva ya varios años trabajando en el backend de NVIDIA. Lo que más hablaré en esta presentación es del backend de NVIDIA, pero prácticamente todo se aplica también al backend de AMD, porque son muy parecidos, ¿no? Em, entonces, cuando utilizamos el compilador de DPC++ con los plugins de NVIDIA, con el backend de NVIDIA, en realidad lo que estamos haciendo simplemente es que nuestra aplicación que hemos escrito en SQL con DPC++ funcione como si fuera una aplicación de NVIDIA, ¿no? Entonces nosotros en CodePlay mantenemos el compilador y también hacemos optimizaciones y damos soporte, hacemos varios tipos de cosas para asegurarnos de que esa parte del ecosistema de OneAPI, que no tiene que ver con plataformas de Intel, pues se mantenga, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene esto de utilizar OneAPI en NVIDIA, no? Si ya tengo CUDA, ¿para qué me voy a estar molestando? Una de las cosas que te permite utilizar OneAPI en NVIDIA es que tú puedes ir migrando incrementalmente. O sea, tú puedes compilar tu código con el compilador de DPC++, y luego poco a poco añadir el código SQL, y todo sigue funcionando en la plataforma de NVIDIA, ¿vale? Así que no tienes que coger directamente, y si quieres utilizar una plataforma de Intel para programar, tener que migrar todo el código de una sola vez, sino que lo puedes hacer poco a poco. Puedes seguir utilizando tu hardware existente para hacer el testing, y una vez que estés, digamos, seguro de que el porting de tu aplicación está bien y estás conforme, te puedes ir a tu plataforma de Intel y ejecutarlo allí, ¿no? Obviamente, al ser una aplicación de NVIDIA como cualquier otra, tú puedes seguir utilizándola como si fuera cualquier otra aplicación de CUDA, y también puedes utilizar las librerías existentes de CUDA. O sea, si tú tienes una aplicación de SQL que necesita hacer una llamada a la librería de BLAS, pues tú puedes seguir utilizando QBLAS cuando estás en las plataformas de NVIDIA, y si te vas a la plataforma de Intel, pues puedes utilizar OneNKL o utilizar un código ya escrito. Entonces puedes migrar tu código y mantenerlo en distintas plataformas con muchísimo menos esfuerzo. Entonces, ¿cómo funciona esto de ejecutar en otras aplicaciones? Pues he puesto un código de SQL ahí pequeñito, y el código de SQL no cambia para nada.
Pero hay una cosa que se añade arriba, que es el selector del dispositivo, y entonces se añade un selector de CUDA y ya funcionan las GPU de NVIDIA, ¿vale? En términos de modificar el código no hay nada que hacer. Y de hecho, por defecto, si solo tienes la GPU de NVIDIA a día de hoy, pues la utiliza, siempre que tenga los plugins instalados, ¿no? Entonces, la idea es que escribes el código de SQL de manera genérica, funciona en cualquier parte, y si necesitas algunas extensiones en concreto para utilizar alguna características de la GPU de NVIDIA o de la GPU de Intel que son muy específicas, entonces utilizas una extensión de DPC++ y simplemente compruebas si la extensión está disponible y si no está, si está disponible la puedes usar y si no, pues no, pues no la usas, ¿no? Tienes otra parte del código. Y luego puedes utilizar librerías de CUDA directamente en los kernel en el código de SQL, utilizando una cosa que se llama interrupt task o también se llama host task, hay dos versiones. Y lo único que tienes que hacer es dentro del código de la interrupt task, ya haces tu llamada QBLAS y ya todo sigue funcionando. Pero en vez de tener que estar trabajando con streams y eventos y todo eso a mano, puedes utilizar el sistema de dependencias de SQL para funcionar, ¿no? Entonces, en DPC Plus están todas estas extensiones implementadas que hemos hecho nosotros, las de Hostar, Interrupt Task, y de hecho las usamos para cosas como implementar OneMKL, ¿no? O sea, a día de hoy, si tú tienes la interfaz de OneMKL y tienes el soporte para GPUs de Intel, pero en el open source y dentro de poco también la versión de él, y entonces con él puedes trabajar tanto con las librerías de Intel, librerías de NVIDIA o las librerías de AMD. Y entonces tu código no tiene que cambiar, solo tienes que utilizar las interfaces de OneMKL y de todas formas está que siempre vas a tener una versión eficiente del código, lo cual lo que más pregunta la gente es cómo estamos dando de rendimiento, y lo que yo siempre trato de explicar es que esto no se trata de hacerlo que el CUDA nativo. La idea es que seamos lo más parecido posible al CUDA nativo, porque lo único que estamos haciendo es escribir el código encima de CUDA de una manera un poco distinta, de tal forma que podamos conseguir el máximo rendimiento. Y aquí hay una colección de benchmarks, tan buena como cualquier otro, donde lo que vemos en verde son los resultados de CUDA nativo, que es el 1 en este caso, y si utilizamos los plugins que hemos hecho de NVIDIA, como ves, el rendimiento está de media, está a la altura del rendimiento de CUDA, ¿no? Y luego la gente a veces me pregunta que si, qué tipo de magia, y la realidad es que lo único que hemos hecho es coger lo que ya está en el open source arriba, en el NVM, que tiene soporte para las GPUs de NVIDIA, y lo hemos hecho, estamos reusando el código que a día de hoy funciona para GPUs de NVIDIA, simplemente para que funcione con SQL y DPC+. O sea que no es solamente una cosa que nosotros estamos trabajando, sino que hay muchísima gente de Google y de otras empresas que mantiene el backend de NVIDIA funcionando para poder compilar los códigos de NVIDIA, y nosotros lo que hacemos es reusar ese código y contribuir en la comunidad y mantenerlo eficiente, y lo conectamos, digamos, con el compilador de DBCS Plus para asegurar que sí funcione. Funciona muy igual, y simplemente lo que hace es usamos el soporte que mantiene AMD directamente en el open source y lo conectamos al compilador de DPC Plus y conseguimos unos resultados que son también muy similares a los resultados nativos, ¿no? Eh, Tenemos documentación en la página web cuando entras a developer.codeplay.com, donde te explica pues, lo que está soportado, cómo instalarlo, y las distintas extensiones y cosas que se pueden hacer. Y conforme vamos añadiendo más librerías y vamos completando el soporte, pues habrá más documentación disponible en el portal, ¿no? Hay dos vías de soporte. Una es que puedes ir por el soporte de los foros públicos, por los foros públicos, o el repositorio de GitHub directamente. Entonces puedes poner los bugs ahí.
O también hay soporte de Priority Support que se puede adquirir a través de resellers o pueden contactarnos nosotros para conectarlos con el reseller local y se pueden escalar los issues y resolver los problemas que se pueda tener, ¿vale? Entonces, ¿cómo se usa SQL en CUDA? Bueno, los requisitos principalmente a día de hoy son plataformas Linux, una Ubuntu reciente, pero vamos, lo tenemos funcionando en muchas distribuciones de Linux distintas. Lo mínimo que se necesita es la versión de 10.2 de CUDA. Lo recomendado es 11.6, más que nada porque hay unos problemas de rendimiento con las versiones anteriores. Y en términos de hardware, cualquier hardware de NVIDIA que sea SM50 o superior está soportado y obviamente hemos puesto más esfuerzo en las optimizaciones de rendimiento para 7, el 7.0 en adelante, ¿no? Pero también soportamos la 5.0. Hay algo de soporte en Windows, sabemos que funciona, pero nosotros no lo testeamos. Y lo que recomendamos a la gente que usa Windows es que si tiene una GPU de NVIDIA, pues utilice el WSL2 y un plugin de NVIDIA. Ahí tengo el link que nos puedo pasar, que te permite que tu WSL pueda programar en CUDA y desde que tenga soporte CUDA en la plataforma, pues ya puedes utilizar SQL en NVIDIA, ¿vale? Entonces, un poco reiterar que lo que tenemos en los plugins que te puedes descargar como complemento del One API Based Toolkit está basado en lo que está hecho en el open source que nosotros que mantenemos y lo que hacemos es asegurarnos de que funciona con el compilador propietario de Intel y con el Base Toolkit y lo testeamos y nos aseguramos de que está todo funcionando correctamente y que funciona eficientemente en las plataformas de Intel, además de las plataformas de NVIDIA o de AMD. ¿Vale? Para obtener los plugins, lo comenté antes, developer.coplay.com, ahí puse un snapshot de la página, le das a Download Plugin. Antes había que registrarse, ya hemos quitado registro y hay un link que puedes utilizar incluso para proyectos de open source y todo, para que lo puedas descargar. La idea es que sea muy fácil de complementar el Base Toolkit. Pero lo importante es eso, que hayas ya ido por la página de Intel o el medio de distribución que hayas utilizado y tengas el Base Toolkit, al menos el Base Toolkit instalado, ¿vale? El código fuente se desarrolla casi completamente en el open source. Entonces, si lo quieres construir tú mismo el soporte, simplemente te puedes ir al repositorio de Intel LLVM y sigas las instrucciones que están en esa página y puedes compilarlo con soporte de NVIDIA, con soporte de AMD o con soporte para las dos. Y hay algunas demos que hemos hecho en otros sitios donde ejecutamos el mismo código al mismo tiempo en GPUs de Intel, de NVIDIA y de AMD. Y tienes el mismo binario funcionando para todas las plataformas. El desarrollo en Intel LVM es bastante activo, hay muchísimas pull requests, muchísimas issues, y hay mucha gente trabajando, tanto de Intel como de Codeplay, como de otros sitios, porque es bastante, es un desarrollo bastante activo por parte de los National Labs en Estados Unidos también. Así que el soporte va creciendo, sobre todo el de AMD últimamente, va incrementándose bastante rápido. Para usarlo, pues lo primero que hay que hacer es compilar código, básicamente. Entonces, cuando compilas con el de open source, usas Clang++, y cuando utilizas el de Base Toolkit, usas ICPX, y le pasas la flag de fsql y le dices el target que le quieres pasar, ¿no? En este caso estamos pasando el target de MVPTX64 para asegurarnos de que compila en las plataformas de NVIDIA. Y luego compilamos la aplicación y la ejecutamos, no tiene nada más. Antes, en versiones anteriores, había que poner una variable de entorno, pero ya no es necesario, siempre y cuando esté el plugin en el path, cuando ejecutamos la aplicación, pues ya funciona la plataforma de NVIDIA y no hay nada de secreto en esto, ¿no? Es muy fácil hoy en día. Los códigos de ejemplo, hoy en día hay muchos códigos de ejemplo. Hemos creado algunos que están en este repositorio, SQL for CUDA Examples, que puedes compilar y ejecutar. Pero también Intel tiene muchísimos contenidos hoy en día sobre este tema, hablando de migraciones, de códigos de CUDA SQL y de cómo ejecutar códigos en SQL, en CUDA. Y es bastante. En general, cualquier cosa que
sea de cómo programar en SQL o cómo tener rendimiento en SQL, se aplica también al backend de NVIDIA o el de AMD. Así que es bastante fácil empezar una cosa u otra. Aquí tengo algunos detalles un poco más de la implementación, que no voy a entrar en mucho detalle para no salirnos del tiempo establecido, pero al fin y al cabo el compilador de Clang es lo que consume el código fuente de SQL y luego a partir de ahí lo que hacemos es generar las distintas representaciones intermedias para la CPU o para NVIDIA o para AMD. En VPTX es el backend que está en el open source de Intel el open source del VM y AMD GCN es el que mantiene AMD en el open source. Entonces reusamos esos backends y generamos el código para PTX, el código final, digamos, para PTX o para AMD. Y entonces el linker, que es el que pone todo junto en el mismo binario, y al final creamos un ejecutable, ¿no? Entonces podemos compilar con los targets de NVIDIA, con el target de AMD, o lo podemos combinar y generar un binario que tenga soporte para todo. Entonces, cuando ejecutamos lo que se llama el runtime de SQL, que es una librería que está enlazada a nuestra aplicación, al final utiliza una cosa que se llama plugin interfaces y lo que hace es pues, decidir si utiliza Level 0, OpenCL, CUDA o HIP y ejecutar pues, en lo que esté disponible, ¿no? Y así es como conseguimos pues, que funcione en múltiples plataformas. Si tienes los plugins, que es lo que estamos comentando, pues te funcionará en plataformas de NVIDIA y si no, pues será en plataformas de Level 0 o de OpenCL o lo que esté disponible, ¿no? Y aquí pues tengo un ejemplo de cómo compilar para múltiples targets. No sé si se ve, pero me queda un poco pequeño la slide, pero si en el targets pones SPIR64, NVIDIA y AMD, pues el binario final tendrá soporte para las tres plataformas. Y el mismo binario se puede ejecutar según la plataforma que esté, pues se puede ejecutar con una GPU o con otra. Y funciona sin problema. Algo parecido ocurre con las librerías. Tienes las librerías de OneNKL, que tienen unos backends de OpenCL, de NVIDIA y de AMD. El OneDNN también tiene backends de NVIDIA y de AMD. Y luego OneDPL, porque al estar escrita directamente en SQL, pues directamente cuando lo ejecutas ya puedes seleccionar el backend adecuado. ¿Vale? Una cosa interesante que me gusta recalcar del backend de NVIDIA y también se aplica en la AMD es que cuando compilas con el soporte de NVIDIA, si estás en las plataformas de NVIDIA, puedes utilizar todas las tools que tenías en NVIDIA. O sea, puedes utilizar NCU, NCIS, los profilers, los debuggers, cualquier cosa que estés utilizando en esa plataforma funciona. Porque realmente, como dije antes, sigue siendo una aplicación de CUDA, lo que pasa es que tú no escribes código CUDA. Y hemos puesto bastante esfuerzo en asegurarnos de que las últimas versiones de los profilers y de los debuggers sigan funcionando con el código de SQL. Entonces puedes hacer step in en los kernels, puedes hacer profiling, tienes las métricas, tienes toda esta información disponible como si fuera cualquier aplicación de NVIDIA. El plugin de AMD está un poco por detrás porque las herramientas de AMD no están tan maduras como las de NVIDIA, pero también cuando salgamos de la beta habrá soporte para todo esto. El estado actual es que tenemos el 95% de las características implementadas en GPUs de NVIDIA, o sea que prácticamente todo lo que puedas necesitar para una aplicación está soportada y hay aplicaciones bastante grandes como Gromax o NumD o todas estas, o LAMPS que están ya portadas así con un CUDA y el soporte de AMD está como alrededor del 50% porque tenemos que movernos a la última GPU de AMD, que es la MI 250 y tiene bastantes cambios en la ISA que tenemos que implementar. La última versión del plugin salió hace relativamente poco y vamos, puedes descargarlo y funciona relativamente bien. Recalcar que hay varias extensiones aquí para soportar algunas cosas de CUDA que no están disponibles en otras plataformas, como por ejemplo los Tensor Cores, que tenemos la extensión de Join Metrics que funciona para Intel y para NVIDIA. También soporta Cooperative Groups, Extended Atomics, Peer-to-Peer Copies, todas estas son características que son para usos muy avanzados de GPUs de NVIDIA que también se soportan aquí para asegurarnos de que la experiencia de los desarrolladores de SQL sea tan parecida a la nativa como posible.
Como comenté antes, una de las cosas que nos gusta recalcar es que puedes migrar de CUDA a SQL en CUDA, ¿no? Y es tan fácil como migrar a Division Splash y luego ya solo tienes que mantener la versión de SQL, porque al fin y al cabo el rendimiento es tan bueno como el original y podemos mantener todos nuestros kernels, librerías optimizados para GPUs de NVIDIA o para GPUs de Intel en el mismo código fuente. Entonces no tienes que mantener varias versiones del código o varias librerías distintas para distintos vendedores, sino que tienes una única interfaz y lo mantenemos todo mucho más sencillo. Y luego lo bueno que tienes es que a lo mejor tienes una GPU de NVIDIA en un servidor, pero quieres programar en tu portátil, pues lo compilas con el código en tu portátil, con el compilador de Intel para CPUs y en tu portátil, después lo compilas con el de CUDA en el servidor y puedes trabajar en los dos entornos, ¿no? Hay como tres opciones para migrar. La que más común hoy en día yo creo que es el DPCT, que es una tool que se llama Cyclomatic, la versión de open source, que te permite migrar los códigos de CUDA a códigos de SQL y luego los puedes ejecutar en nuevas plataformas de NVIDIA. Lo puedes migrar poco a poco o lo puedes migrar todo de un go, ¿vale? Y dependiendo de lo que quieras, pues la recomendación será distinta. Aquí tengo un ejemplo de cómo mirar el código, pero como tiene una sesión más tarde, tampoco quiero entrar en muchos detalles. Lo único que quiero recalcar un poco aquí es que cuando utiliza la conversión con DPCT, te añade una serie de librerías y de funciones de utility que te hacen que el código parezca un poco más como el de CUDA, y está bien. Pero si tú lo haces a mano, pues tú puedes decidir cómo lo haces, ¿no? Y tampoco es tan complicado, pues tú incluyes el header de SQL, pones algunos alias para que sea más fácil escribir y cambias los buffers con CUDA Malloc si no quieres utilizar el USM, que es la otra característica que también está soportada. Y luego ya pues cambias la cola y llamas al kernel original y luego ya en vez de ser una copia pues haces un host accessor y todo el código es muy parecido, ¿no? Y luego lo último es el propio kernel de CUDA, arriba en el número 7 lo reemplazamos por una función de C++, le pasamos el ID y ya lo único que tenemos que calcular es con cuántas iteraciones lo tenemos que lanzar para tener el código final. Pero lo he ido un poco rápido para no repetir cosas que seguramente vean a lo largo del día de hoy. La terminología entre CUDA y SQL es muy parecida. Lo que en CUDA se llama grid, en SQL se llama indie range. Cuando en CUDA se habla de SMs o de Symmetric Multiprocessor, lo que hablan en SQL hablamos de Compute Units o de Processor Elements, cuando hablamos de cada uno de los threads en particular. O los threads en CUDA son work items, los blocks son workgroups y lo que se llaman work operations es lo que se llama subgroups en SQL. Pero las ideas detrás de todo eso son las mismas, ¿no? Hay una demo bastante buena en la que hemos cogido un código de CUDA que estaba escrito hace muchísimos años y de hecho el original maintainer no estaba disponible cuando lo contactamos. Es una aplicación que hace una simulación en Body, el programa este de los N-cuerpos, escrita en CUDA con OpenGL y cogimos con DPCT o Cyclomatic y lo convertimos a SQL y luego lo que hicimos fue ejecutarlo en plataformas de NVIDIA, de AMD y de Intel, sin tener que hacer ningún cambio, aparte de ejecutar la conversión, pues ya en la propia plataforma de NVIDIA conseguimos prácticamente rendimiento nativo, era de 6,7 microsegundos versus 6,5 microsegundos, sin ningún cambio, y luego haciendo análisis del problema, hicimos un cambio en la función para que funcionara también bien en otras plataformas o en el código original de NVIDIA y al final el rendimiento final es el mismo, ¿no? Con muy pocos cambios. Y es el mismo código el que funciona en NVIDIA, AMD y en Intel, o sea que no hay que mantener tres versiones distintas. Así que esto es mucho más sencillo de funcionar. Una de las cosas que también es importante es la interoperabilidad con CUDA o con HIP, ¿no? Lo que es a nivel de especificación, la especificación de SQL
define cómo se tiene que operar con el backend de CUDA o el de OpenCL o el de HIP, ¿no? Entonces, aunque tú estés utilizando DPC++ o OpenSQL o cualquier otra implementación de SQL, el comportamiento con el backend de CUDA o con el backend de Level 0 o con cualquier backend siempre es igual y las APIs que están disponibles son siempre las mismas. Por ejemplo, una de las que más se usa si estás utilizando código nativo es getNative, ¿no? Es decir, si quieres obtener el tipo nativo de lo que es una cola de SQL para interoperar con código de CUDA, pues puedes hacer un getNative back in CUDA y le pasas la cola y entonces te devuelve el stream, ¿no? Y lo mismo con todos los otros. Y así puedes entrar y salir de CUDA y SQL o de CUDA y HIP o cualquier cosa con bastante fácil, ¿no? Y con eso lo que nos permite es utilizar librerías nativas, que ya lo comenté antes, que hay muchas librerías existentes de CUDA que se pueden reutilizar y antes en las versiones anteriores de SQL no era posible, pero hoy en día con la funcionalidad de interoperabilidad, que en este caso estoy utilizando HostTask, dentro de la HostTask podemos obtener los objetos de CUDA nativos y después podemos llamar a APIs de CUDA nativas. Y entonces ya, pues, si tenemos librerías de código o código existente incluso de CUDA que queremos reusar en nuestra aplicación de SQL tal cual, pues simplemente con crear una host task y llamar el código original, pues ya lo podemos reutilizar. Pues ahí puse un enlace a un ejemplo, pero hoy hay muchos ejemplos para que se pueden utilizar. Y también podemos utilizar host tasks para ejecutar tareas en el host o en la CPU directamente, ¿no? Entonces podemos combinar la ejecución en GPU y en el CPU bastante fácil. Una nota final de OneNKL en NVIDIA, ¿no? Las interfaces de OneNKL es lo que el OneAPI Forum está intentando definir, ¿no? Entonces, si utilizas la interfaz de OneNKL, puedes compilar tu código para plataformas de Intel y si tienes el soporte habilitado o los plugins cuando estén disponibles, pues también puedes utilizar los plugins para utilizar GPUs de NVIDIA o de AMD, ¿no? Entonces, claro, cuando compilas el código de OneNKL y lo utilizas con el DPC++, al final lo que hace el compilador de DPC++ es utilizar QBLAS, las interfaces de QBLAS cuando están disponibles. Y si no, pues utiliza el código de SQL original y lo compila para NVIDIA, ¿vale? Así que eh, siempre está disponible la versión más eficiente. Para terminar un poco, pues un resumen, los plugins de NVIDIA y de AMD de CodePlay están diseñados para que las aplicaciones de SQL funcionen en NVIDIA o en AMD sin que haya cambios significativos. Y es muy fácil migrar una aplicación de CUDA a SQL y puedes seguir utilizando las GPUs de NVIDIA, lo que significa que no tienes que abandonar tu plataforma de desarrollo original, sino que puedes mantener varias al mismo tiempo, ¿no? Eh, Puedes migrar a mano con una herramienta, dependiendo de lo que prefieras, y también las librerías están soportadas para los distintos backends de NVIDIA y de AMD, ¿vale? Hay mucho trabajo en el open source, sobre todo en la parte del compilador, así que si estás interesado, pues únete al repositorio a trabajar con nosotros y para pedir issues o pull request. Pero si buscas soporte profesional, pues en España contacta con Danisoft para tener el soporte. Y luego los equipos de soporte de Intel también trabajan o dan soporte a los backends de NVIDIA y de AMD. Y luego si hay un problema pues, más serio, necesitando más release, pues ya se escala el equipo de CodePlay para resolver los problemas que sean más complicados, ¿vale? Y nada, muchas gracias por tenerme aquí y si hay alguna pregunta o algo que quieran saber, pues me pueden contactar a mí por correo o no sé si puedo pasar la pregunta por el chat o lo que haga falta. Muchas gracias.